convocamos a Andrés Fiandrino, quien es titular de la Dirección de Seguridad, Higiene y Desarrollo Sustentable de la UNLP. Andrés, ¿cómo te va? Germán Testa, Nicolás Intrubini y Rodrigo Martel, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola Germán, Nicolás, muy bien, gracias. Bueno, ¿de qué se trata este informe que se ha mencionado, que se ha dado a conocer? Han hecho un trabajo sostenido de cuidado, de estudio y de preservación del medio ambiente, y llegaron a esta conclusión de que todo lo que por ahí, las emisiones de carbono que genera la propia universidad, la solventan o la compensan con el arbolado que tiene el rectorado y obviamente todos los recintos y espacios de la universidad. ¿Es así? Es así. Te cuento, lo que primero se hizo y se hace es elaborar la huella de carbono institucional, es decir, aquellas emisiones que se producen por el funcionamiento de la universidad, ¿sí? Porque hay muchas huellas de carbono. Pero nosotros lo que nos interesaba era hacer hincapié en el funcionamiento de la universidad. Eso era necesario para saber cuánto emitíamos. Y proviene del consumo de la electricidad, del gas, de la nafta, del aire acondicionado. Es decir, todo eso nosotros venimos elaborando 8 años juntando estadísticas, y en el 2019 se elaboró la huella de carbono de la universidad. Eso es básico para saber cuánto se emite en total, cuánto se emite per cápita, es decir, de acuerdo a cuánto emisiones de CO2 hay por alumno, por trabajador no docente, por docente, para tener una estadística, ¿no? Eso es lo principal. En eso fuimos pioneros, no hubo universidad que lo tenga hecho en Argentina. Y en este estudio también. Estamos adelantados. ¿Qué significó el estudio? Bueno, fue saber cuáles eran los árboles, el tipo, el tamaño, y de acuerdo a la especie, la cantidad de absorción de CO2 que era factible de absorber. Y eso, bueno, nos dio de todos los predios de la universidad, incluso los campos, Somaiguasi, y bueno, todo eso nos dio positivo, en el sentido de que se absorbe más de lo que se gasta. Ahora, ¿sí? yo te lo voy a decir al aire porque no me voy a cansar de señalarlo, Andrés, porque para mí, a la hora de hablar de la universidad, tenemos que hablar de una institución muy prestigiosa, y digo, es maravilloso esto que vos estás contando, porque esto significa que la universidad no piensa en lo más cercano, en lo que tiene en lo inmediato, sino en lo mediato, y planifica de acá a 10, 15, 20 o hasta 50 años, porque aquí también me parece, y por eso te lo quiero preguntar, si ustedes están pensando en cómo mantener este equilibrio que se habla, o se dice neutralidad climática o carbono cero, porque además la universidad es propensa a seguir expandiéndose, seguir creciendo, y esto va a implicar que haya mayor emisión de carbono. Sí. ¿Y cómo lo atenúan o cómo lo van a atenuar? Bueno, bien, te cuento. De la huella de carbono salen acciones que nos han ayudado a bajar el consumo de la electricidad, el gas y la nafta, ¿sí? Con buenas prácticas. Eso es algo que se piensa también a largo tiempo para ir bajando el consumo. Eso por un lado. Por otro lado está el proyecto del campo solar, que seguramente vos lo debes conocer. Lo hemos tocado, lo hemos charlado y nos han explicado que a primera vista se creía que iba a abastecer a todos los edificios de la universidad, y nos explicaron de la propia UNLP que en realidad lo que se hacía era de alguna manera
brindar energía devolver para lo que se usa, exactamente. Porque es imposible abastecer de energía solar con tantos edificios que tiene la UNLP. Tenías que hacer un tendido eléctrico solar o un tendido solar para, digamos, administrar y proveer de energía solar a todos los edificios dentro de todo lo que es la región, ¿no? Una locura sería. Es exacto lo que decís, es exacto. Y bueno, eso es lo que hace o te baja el consumo. De hecho, en los hechos, digamos, cuando uno elabora y cambia esa energía, porque ha sido capaz de elaborar esa energía alternativa, si bien no la aplica en el edificio, la puede usar otra persona que no sea la universidad, pero que va a disminuir lo que es la huella de carbono. Uh-huh. Como lo hace la propia universidad, es algo que disminuye el costo la universidad. Ahora, hay otro punto más para terminar de contestar lo que vos me preguntaste, uh-huh, aparte del campo solar, es que este estudio ha dado pie a que se armara una comisión de arborización de la universidad, donde está integrada integrantes de la Facultad de Ciencias Agrarias, uh-huh, de Ciencias Naturales, de la Secretaría de Ambiente, de la Secretaría de Planeamiento, donde estoy yo. Esto requiere, Andrés, esto requiere un estudio también pormenorizado de qué tipo de árbol se plante o se haga crecer para que se atenúe lo mayor posible, ¿no? El impacto a futuro, digo, porque hay especies arbóreas que las tenés que plantar hoy, pero van a comenzar a realizar su tarea dentro de quizás 50 años, por decir un ejemplo, ¿no? Menos, pero sí, es cierto. Lo que sí, obviamente, es cierto, pero lo importante es saber, bueno, vamos hacia ese camino. Hasta que no salió este estudio, no se había pensado en un plan forestal a largo plazo de la Universidad de La Plata. Ahora ya está en elaboración, juntamente con la Secretaría de Ambiente de la universidad. Andrés, esto, digamos, puede ser un precedente que lo exceda a la Universidad Nacional de La Plata, y voy en el sentido, digo, cuando muchos sobre todo en un año como este electoral, muchos de los candidatos a jefe de gobierno de La Plata pretenden obviamente ser intendentes. Poco se habla del tema del medio ambiente y demás, de una planificación en ese sentido, y por eso digo, dentro de este contexto de la coyuntura que planteamos, ¿se puede pensar que exceda lo que es la UNLP y que esto sea como base para proyectar una ciudad en cuanto al medio ambiente que incluya este tipo de plantaciones arbóreas que permitan, no solamente en la UNLP, sino en lugares críticos de la región? Es más, no incluyo La Plata, incluyo también Berisso, Ensenada y localidades aledañas, para que seamos, digamos, de algún modo una región, no sé si podamos tener carbono cero, pero al menos que reduzca el efecto que causa, ¿no?, la emisión de carbono en lo que es obviamente la atmósfera y los famosos gases de efecto invernadero. ¿Se entiende? Se entiende clarito, y por supuesto que va no solamente la universidad, yo creo que el mundo y un poco se está volcando a esto. El tema que vos tenés que considerar siempre cuando hables con alguien es, si hay una cosa que nosotros hemos logrado, es tener datos concretos, que es la única manera que vos podés decir mejoraste o no mejoraste. ¿Está? Esos datos concretos no lo tiene nadie, lo tiene muy poca gente. La huella de carbono institucionalmente la tiene muy poca gente, la hace, y la puede hacer cualquiera, porque de hecho cualquiera de nosotros, individuos, tenemos una huella de carbono. Porque obviamente vivimos, gastamos, consumimos, tenemos una huella de carbono. Bueno, lo que no hay en este mundo de ambiente y que se habla son datos. Vos siempre tenés que pedir datos. Si te hablan de que vamos a, y bueno, ¿y cuánto gastás? ¿Y qué tenés? ¿Y dónde gastás? ¿Y cómo? ¿Y cómo lográs? ¿Cómo lo vas a bajar? Si no hay un estudio previo, no sirve. O sea, la idea de esto, obviamente, es dejar asentado cuál es el camino a seguir. ¿Sí? Sí. Después dependerá, obviamente,
un poco de quien lo lleva adelante, pero se empieza desde ahí. Porque viste que se habla mucho de ambiente, claro, pero realmente cuando vos decís, ¿y qué tenés? Nada, no tenés nada. Estamos charlando con el director de Seguridad, Higiene y Desarrollo Sustentable de la UNLP, Andrés Fiandrino. Es cierto lo que vos planteás, Andrés, y que implica también un mayor compromiso. Me quedé pensando, si ustedes empezaron esto casi una década atrás en cuanto a los estudios y la recolección de datos, esto debería por lo menos empezar a realizarse ahora para que se vea una mejora en ese sentido, y volviendo a lo que hice hincapié, en que toda la región sea un poco más sustentable. Deberían empezar a hacerse este tipo de estudios también en todos los ámbitos desde ahora, y quizás en el 2030 o 2035 se puedan empezar a observar o ver los resultados. Sí, no, tal vez con menos tiempo. Es decir, lo que a nosotros nos llevó, conseguimos datos de 8 años, entonces vimos la evolución, vimos dónde más se consumía, dónde se podía trabajar y todo lo demás. Este espacio de tiempo se puede achicar si uno se dedica de lleno a sacar los datos concretos que necesita para elaborar esta huella de carbono. O sea, no es necesario esperar 10 años. Nosotros tardamos todo eso porque fue necesario ordenar el lío que teníamos de las facturas, de electricidad, de gas, cómo lo juntamos. Bueno, problemas típicos de una organización como la universidad. Pero esto lo pueden hacer municipios, lo pueden hacer gobiernos provinciales, hasta el gobierno nacional. Podés hacer un sector, podés hacer la totalidad. Es muy amplio, es una decisión política decir, bueno, vamos a trabajar en este tema, aunque sea como para dejar el puntapié inicial, que es lo que más cuesta, ¿no? Lo que está claro es que si no se hace algo, no nosotros, Andrés, claramente, quizás nuestros hijos o nuestros nietos van a sufrir los efectos, ¿no?, de los famosos GEI, o GEI, que son los gases de efecto invernadero. Exacto. Que lamentablemente van a vivir en un mundo totalmente contaminado. Sí, totalmente. Yo te cuento que un poco por estudios que ha hecho la NASA, Argentina es un país de carbono negativo, es decir, que absorbe en líneas generales todo lo que se produce dentro de su frontera, al revés de lo que sucede en China, Estados Unidos, Europa. De ahí viene la famosa compensación o los servicios ambientales, que bueno, que eso ha originado, sabrás, mucho lío entre los gobiernos de ponerse de acuerdo, porque hay países que en realidad le están aportando al ambiente un beneficio de absorción de carbono que produce otro país. Entonces ese otro país que consume más carbono y que excede largamente lo que puede absorber, debería comprarle a estos países que emiten absorción mayor, deberían comprarle esa posibilidad para bajar y que también se puedan desarrollar. Todo está ligado con todo, Andrés. Todo está ligado con todo. Qué exacto. Bárbaro, Es muy interesante. Sí, es muy interesante. Sí, lo primero que se me vino a la mente, digo, bueno, a ponerse, por decirlo en forma de dialecto callejero, si se quiere, le deberían decir varios países a Estados Unidos, que es uno de los que más produce carbono, ¿no? Por todo lo que... Sí, lejos. Después de ahí tenemos algunos más también. China, Rusia, etcétera. Sí, y bueno, y voy a decir algo que no es muy grato, pero es la realidad. En realidad el mundo no ha estallado por los pobres que hay. Esa es la realidad, porque si todos fuéramos y consumiéramos a nivel de Estados Unidos, y el mundo no hubiera aguantado. Hubiéramos tenido serios problemas. Andrés, ha sido muy amable, gracias por atendernos. Oh, Germán, gracias a vos. A disposición, que tenga buen día. A disposición para que lo necesiten, obviamente, comunicar y difundir, ¿sí? Como siempre.